Gracias, señor presidente, gracias, diputado Juan Menech, con quien tuvimos la coincidencia en la iniciativa de pedir a este cuerpo la adhesión a la ley nacional conocida como Micaela, la 27.499. Esta es una ley, como se leyó recién por secretaría, que propone un programa nacional de capacitación permanente en género para todas las personas que integren los tres poderes. Es muy importante resaltarlo, porque desde aquel 7 de abril de 2017, cuando fue hallada muerta Micaela García, después de una semana en que no solo su familia, sino todo el pueblo de Gualeguay, en Entre Ríos, todo el país conmocionado, haciendo una búsqueda denodada, encuentra que Micaela fue víctima de femicidio. Justamente una joven comprometida con los derechos de las mujeres, una joven que militaba en Ni Una Menos, una joven militante del movimiento Evita, Micaela García. Ese lamentable hecho dio origen a lo que hoy es una ley nacional sumamente esperada y muy positiva. Y decimos muy positiva porque los agentes del Estado, insisto, en todos los poderes, en sus distintos niveles, ya sean permanentes o transitorios, tenemos que formarnos y capacitarnos en perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género, señor presidente? La verdad que es un conjunto de herramientas conceptuales y prácticas que nos permiten brindar una mirada, en este caso desde los derechos humanos y la perspectiva de género, a la realidad. Y esa mirada atraviesa transversalmente a los distintos poderes, porque es necesaria, y los hechos están a la vista, es necesaria esa mirada en la justicia, en los parlamentos y en quienes son los efectores de todas las leyes vigentes, porque no es solo de Micaela. Tenemos un conjunto de leyes vigentes en el orden nacional que han adherido a convenciones internacionales de derechos, en los órdenes provinciales y hasta municipales, y eso se debe ejecutar. Y quienes los ejecutan son personas de carne y hueso que necesitan estar preparadas. Es absolutamente necesario que tengan conocimiento, capacitación, pero sobre todo empatía y posibilidad de pararse desde esa perspectiva de género para poder acompañar, asistir, solucionar, pensar, diagramar, diseñar políticas públicas desde esa perspectiva. Los agentes del Estado son los que tienen y tenemos la responsabilidad de velar para que todos esos derechos consagrados en nuestra legislación, como decía, sean aplicados, ejercidos, promovidos en el marco de los derechos humanos, la convivencia democrática. Yo quiero hacer una reseña que a su vez es lamentable, es triste, es dolorosa, pero mire, con solo mencionar, señor presidente, un aspecto de todo lo que debe encarar en capacitación la ley Micaela, que es un recorrido mínimo que debe hacer una mujer violentada que quiere denunciar. Primero, denunciar un hecho de violencia de género no solo es difícil para quien lo ha sufrido, sino que muchas veces casi resulta imposible para una mujer tomar la decisión, ir adelante y encontrarse con las herramientas de contención y de acompañamiento. El primer paso
para una denuncia es concurrir a una unidad judicial. Vamos a nuestra provincia. Son 12 las existentes en la primera circunscripción, con solo una unidad de violencia de género que está ubicada en la capital. En el interior, las mujeres deben recurrir a las comisarías o a los destacamentos policiales. Allí trabajan, las reciben, las atienden agentes públicos. En caso de que la denuncia sea recibida, el siguiente paso es constatar las lesiones, en el caso que hubiere, lesiones físicas y también psicológicas. Deben concurrir, si hablamos en el caso de la primera circunscripción judicial, a sanidad policial. En caso que sea mayor de edad, si es menor de edad, esta niña o adolescente al hospital de niños. Otros efectores de otro ámbito del Poder Ejecutivo. En el interior son atendidas en postas u hospitales, en el caso de que necesite atención psicológica, a otro cuerpo. Si son mayores de edad, a un área de atención de la víctima de delitos que depende del Poder Judicial, o en el hospital de niños, en el caso de los menores de edad. ¿Qué pasa después? Las denuncias son luego enviadas a Fiscalía. Ahí, en el mejor de los casos, es atendida por un fiscal de turno. En la mayoría de los casos por los empleados o por el secretario o secretaria. Mientras tanto, desconocen qué sucedió antes con la denuncia, hablo de la mujer, desconocen qué ha pasado con lo que hizo antes, porque en el 90% de los casos no cuentan con un abogado. En caso de que quepa la posibilidad de restricción, de aplicar una medida de restricción, ya intervienen los juzgados de familia, más efectores. Ellos son los responsables, los actuantes en ese momento. Si la causa es elevada a juicio, y dependiendo de la gravedad del hecho, pueden ser derivadas a otros juzgados, correccionales, cámaras penales, donde ahí se encuentran con otros fiscales, o con otro fiscal, con otros jueces. Estamos hablando entonces de un recorrido obligatorio mínimo de una denuncia, donde ya podemos observar que existe, por empezar, hay una cierta discriminación entre mujeres de capital y del interior por la posibilidad de acceso, ¿no?, a llevar adelante sus derechos. Pero más allá de esto, vamos viendo por cuántos agentes, funcionarios del Estado en las distintas áreas debe pasar una mujer víctima de violencia. Como mínimo, hemos contado un sumariante judicial, si es en capital o miembro de la policía en el interior. Este puede ser agente, oficial, suboficial, comisario, el que le toque en suerte. 2. Profesionales de la salud, dijimos, de sanidad policial, hospital de niños, hospitales del interior, postas, pertenecen al Ministerio de Salud. 3. Psicólogos, dependientes de atención de la víctima del delito del Poder Judicial, postas, empleados judiciales, secretarios del fiscal, fiscales, empleados del juzgado de familia, juezas, defensores de menores, de niños. Estamos hablando de más de media docena de agentes que seguramente, y en la mayoría de los casos, no están formados, capacitados, informados, particularmente en perspectiva de género, para abordar estos casos. Pero esto lo dejo ahí porque podemos seguir haciendo el recorrido. No es solo eso, hay otras áreas del Estado que se deben activar. Los hogares de residencia para contención, pero también todos los que tienen que ver con promoción de economía social, que pueda influir a través de programas que hay a las mujeres que están en esta situación, mujeres y sus hijos, mujeres y sus familias. Entonces, si seguimos haciendo una descripción, nos vamos a dar cuenta que es necesaria la aplicación de este programa, no solo en el territorio de la provincia, es necesario que adhieran los municipios y ojalá así lo hagan, que les podamos invitar desde este cuerpo que así lo hagan,
porque sería una forma más de achicar esta brecha tremenda de desigualdad. La capacitación y el perfeccionamiento no queda ahí solamente en un aspecto técnico, en el cómo actuar, en qué momento, qué hacer, sino también que la perspectiva de género apunta a, como dije al comienzo, a brindar un conjunto de herramientas tanto conceptuales como prácticas para que cada uno de nosotros, cada uno de todas y todos los agentes que están en la vida pública puedan reconocer lo que significa la inequidad entre las mujeres y los hombres como base de un sistema, no una cuestión individual. Así que bueno, señor presidente, de mi parte, y agradeciendo al diputado Anet haberme permitido hacerlo en primer término, no queda más que solicitar al cuerpo y el acompañamiento para esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputada. Continúa el doctor.